Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 13 de su podcast Impredecible sin rumbo. Este es un podcast muy especial debido a que traemos a uno de nuestros primeros invitados para este podcast. Pues vamos a tomar un avión y vamos a viajar desde Zacatecas, México hasta Mallorca, España, y estamos aquí con Gabriel. Hola, ¿qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, Eli. ¿Cómo estáis vosotros? Perfecto, amigo. Estamos muy felices de traer a uno de nuestros primeros invitados. Nos hace muchísima ilusión. Y qué más de que pues nos hagamos pues hasta internacionales, vaya, trayendo a personas de otros países. Hombre, me alegro que vaya creciendo la cosa. Sí. Tú, César, ¿cómo Mucho estás, güey? gusto, Faraón, mucho gusto, ¿eh? Igualmente, igualmente, Perfecto, César. Faraón. Pues no sé si nos quisieras empezar comentando más o menos cuál es tu contenido, qué es lo que creas, a qué te dedicas prácticamente en las redes sociales, vaya. Bueno, a ver, yo tengo un podcast de misterio. Se llama El Café del Misterio. Y básicamente durante una horita o 2 horitas me reúno con un par de amigos, tomamos un café y hablamos de todo aquello que nos interesa, a poder ser relacionado con el misterio siempre. Perfecto. ¿Y han tocado temas paranormales en tu podcast o algo así? Hemos tocado temas paranormales, hemos tocado temas de historia, hemos tocado leyendas urbanas, Wow. Oye, ¿y hemos tocado música. alguna de México que te guste? ¿Una leyenda, una historia, algo? De México, ojo, la parte de... No sabría si decir criptozoología o magia, que sería la parte de los nahuales. Oh. No. Sí, acá es muy sonado eso y pues sí da miedillo a veces de que hacemos como que bromas entre la población entre, por ejemplo, que una bruja que se transforma en un nahual, ¿no? ¿O qué era? Un nahual que Ujú. se transforma en una bruja. Y pues acá sí nos da un poquillo de miedo hablar, comentar eso, porque como que en esta tenemos impartida la cultura de que aquí es muy, lo vemos tan seguido y tan de nuestros abuelos y de nuestros padres que hasta ya incluso que creemos que pues yo tengo un cierto grado de escepticismo y creo que César también, pero hay veces en las que uno cree que dar un 1% vaya, para dar cabida a ver si existen esas criaturas, vaya. Pero pues bueno, César, algo que le quieras empezar diciendo a nuestro amigo Faraón. Bueno, pues, primero que nada, pues ya como lo dije, mucho gusto, porque es el primer invitado de este podcast, y qué mejor que empezar con España, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, vamos a hablar en este episodio de lo que vienen siendo teorías, varias cositas sobre lo que vino a ser un evento de hace muchos años, pero que todavía se sigue dando a hablar, como fue el Titanic, aquí con un experto en el tema. Y bueno, pues vamos a empezar. Perfecto, pues Faraón, lo hablamos anteriormente y yo quiero tocar, tanto tú como yo, el tema del Titanic. No sé si nos puedas explicar este acontecimiento. Primero, preguntarte si, pues, no sé si me podrías explicar cuál es la teoría conspirativa más fascinante o menos conocida que hayas, encontrado sobre el Titanic y cómo, y bueno, pues cuál es la evidencia o qué refuta esta teoría. Por ejemplo, algunos afirman que el Titanic fue hundido intencionalmente por el dueño para cobrar un seguro. No sé si tú sepas algo del tema o te quieres explayar en eso. Sí, hombre, eso es un clásico. Bueno, primero, me habéis dicho experto, digamos que experto no, pero sí bastante interesado en el tema. Y mira, lo que dices es una teoría bastante popular y que se podría sustentar con las pruebas que hay. Pero bueno, antes de entrar directamente, hay tres teorías. Una es más una leyenda urbana, que será la última que comentaré. Y está, pues, la que habéis dicho, la de que el barco se hundió intencionalmente. Y todo esto fue debido a que, bueno, claro, hay que empezar hablando que el Titanic fue un transatlántico que se hundió el 14 de abril de 1912, la madrugada, en el Atlántico Norte, en su Ok. viaje inaugural. En la madrugada, yo no sabía que era en la madrugada. Bueno, empezó digamos que a medianoche, tardó unas 3 horas en hundirse. Wow, o sea, no duró nada, no les duró nada el barco.
No, no. Y eso que era insumergible. ¿En serio? Eso es lo que decían. Wow. Tenía cámaras de vacío. Ajá. Ok. Lo que pasa es que tenía el problema de que no eran estancas y no eran demasiado hartas, con lo cual en el momento que se hundían, se llenaban de agua las 5 primeras, creo que era, el propio peso del barco, del agua que iba entrando, hacía que se fuese inclinando y que el agua saltase a la siguiente recámara. O sea, hasta entonces los barcos eran el casco, hueco, y ya está. Y se hacía brecha, pues un día sin más. Y en este le pusieron 16 cámaras estancas. Y así pues... Pero no lo cerraron. ¿No lo cerraron? No lo cerraron por arriba. Las cámaras llegaban digamos que los muros, eran los muros de acero y llegaban unos cuantos metros, pero luego no estaban tapados por arriba. Así que a medida que se iban llenando, al inclinarse el barco, pues entraba en el siguiente. Ok, O sea, ok. un pequeño fallo de diseño. Oye, pues yo ayer me vi pues un documental, vaya, y algo que me llamó muchísimo la atención sobre este hundimiento es que tenían el iceberg con el que chocó pues Sí. eso para hundir un barco de ese tamaño en ese entonces, pues o sea, es algo que se ve. Yo digo que se vería hasta incluso 20 kilómetros, ¿no? O sea, ya irías más o menos viendo una figura en medio del océano. O sea, el océano está todo plano. Y hay un objeto que está demasiado grande. ¿Cómo es posible que el capitán, creo que no se haya percatado que había algo y vaya directamente a chocar contra eso? No sé si tú pudieras explicar algo de eso. Bueno, en principio, como era de noche cerrada además, por lo que se ve no había luna llena ni nada, pues es bastante difícil, porque en aquel entonces no tenían focos potentes para enviar hacia adelante, tenían a lo que se llaman los vigías, que era una persona que se subía al mástil más alto, tenía como una cestita donde se ponía con unos anteojos para ver, simplemente, sin apenas luz. Y luego, en aquella época, digamos que la parte del control nocturno, pues igual lo tenían un poquito descuidado. Que eso, si queréis, luego lo hablaremos con la parte de los telégrafos. Que también... que fue uno de los motivos por los que no se enteraron antes del accidente. Aparte que los icebergs tienden a ser engañosos, ¿no? De que, por ejemplo, la superficie de un iceberg se ve de un tamaño y el fondo se ve de otro. O sea, es completamente diferente. También pudo Efectivamente. afectar. Sí, sí. Claro, porque normalmente digamos que la parte emergida viene a ser aproximadamente el 10% del volumen que tiene todo el iceberg. O sea, tú ves 2 metros, pero no hay 2 metros realmente. Tú solo estás viendo el 10%. Y esa es la medida general, ¿no? El porcentaje general. Sí, más o menos. Sí, A veces puede oscilar un 15, un 20, pero normalmente sí, un 10 más o menos. Entonces el barco, cuando se impactó contra este iceberg, digamos que no le alcanzó la parte que tenía hundido al barco hacia abajo del agua. No, hasta le sobró al iceberg, ¿no? O sea, de distancia para abajo, ¿no? Cuando impactó. La parte que impactó estaba bajo el agua. Lo que pasa es que al impactar de lado, porque no impactó frontalmente, impactó lateralmente, el hielo fue rajando lo que era el lateral del barco. Creo que hizo una brecha de 16 metros. No recuerdo exactamente, pero el caso es que la brecha alcanzó 3 compartimentos estancos y luego aparte, con la misma presión del agua y que el acero de aquella época no era el acero que tenemos hoy, pues el mismo acero también se fue abriendo. Así hasta alcanzar pues los 5 compartimentos. Y, o sea, hemos evolucionado con aleaciones de acero. O sea, el de antes era un poco, digamos, un material más corriente o algo así. Era bastante más impuro. Oh, ok. O sea, ahora mismo, a día de hoy, una acería saca el acero que tenía con el que estaba construido el Titanic y directamente no sale a producción. Directamente lo desechan.
Ah, o sea que ya hay un estándar de calidad más estricto. Sí, muchísimo. Oh, En ok. aquel entonces, digamos que era lo mejorcito que había, pero Sí, a día pues de claro. hoy no ni saldría de la acería. Ok. Bueno, César, ¿algo que quieras añadir? No, pues sí, se me hace bastante curioso, ¿no? Cómo se dio el hundimiento, que las circunstancias. De hecho, hace poquito, creo que ayer o antier, me salió en TikTok, estaba viendo, Ujú. y me salió una imagen de la comparativa de cómo se cree, según las personas y según el cine, cómo se dio el hundimiento y cómo fue ya después del impacto y cómo fue realmente. Y se me hizo inclusive aterrador el hecho de que estabas completamente a oscuras en esa situación, porque como tú dices, ya era madrugada, ya, y creo que para acabar la situación era luna nueva, o sea que ni siquiera la luz Sí, de sí, la no había luna, luna, o sea, era completamente efectivamente. aterrador. A ver, es terrorífico el hecho ya de por sí de que se hunda el barco, pero más en mitad de la madrugada, sin luna y encima sabiendo que no hay costa cerca, que no hay manera de salvarte, básicamente. Imagínate el Así terror. es. ¿Cuánto era Y- la tripulación Faraón? A ver. Ahora me has pillado. Creo que eran unas 1.700 personas. No estoy seguro. Ahora mismo estoy hablando de memoria y seguramente mezclando datos. Ajá. Pero puede que fuese unas 1.700 y sobreviviesen unas 1.200 o 1.300. Wow, o sea Pero si que... quieres lo busco en un momento, que Sí, tampoco... claro, no hay problema. Oye, pero es que... tú, César, imagínate el terror, güey. O sea, de estar en medio del océano de noche y yo creo que ha de hacer un frío de la chingada, ¿no? sí, evidentemente. Si había icebergs, entonces el frío debe de ser horrible ahí. No, güey. No, no, Otra no. cosa, otra cosa que también vi es que al momento del impacto, pues tú escuchas el caos, escuchas los gritos de la gente y por más aterrador que sea eso, en fin, te sigue dando como instintos de supervivencia, estás oyendo a la gente así y el problema viene después cuando ya dejas de oír los gritos, comienza a tranquilizarse la situación y Un es cuando silencio. llega el momento de mayor desesperación, ¿no? Sí, sí, es que ya, o sea, si es eres de los últimos que sobrevivió, vaya. O sea, de los que estuvieron, de los que más tardaron en morirse. Porque, o sea, imagínate el terror de, ya no solo de que se impacte el barco, el estruendo, los gritos y todo. O sea, a mí lo que más me da ansiedad, güey, es de que, con el agua helada, güey. O sea, Sí, no te mueres ahogado, te mueres de hipotermia, congelado. efectivamente. Efectivamente, se puede durar entre 4 y 10 minutos con esa No, temperatura. o sea, prácticamente es como un sufrimiento eterno, ¿no? No me lo quiero. Efectivamente. Y luego, si encima te sacan del agua, lo más seguro es que sigas muriendo de hipotermia. Te tienen que Porque estás calentar, con la ¿no? ropa mojada, con el frío. Sí, no, imposible. Oye, Oye, dígame. Faraón, algo que te quería preguntar es que Dime. si el momento de que se hundió, ¿verdad? No había Ujú. animales cercas, me refiero tiburones o así. Por estas aguas, no. Porque básicamente son demasiado frías. Ah, ok. Tal vez ballenas, seguramente, pero... No, pues no, eh, Digo, no, sí, digo, o sea, si así sí, da no miedo, es un ahora imagina. depredador. Depredadores como tal no había cerca. menos Ah, ok, mal, no, ok. no, si hubiera, no, Menos imagínate. mal. No, güey. No, bueno. Ya de por sí, güey, imagínate un pinche tiburón mordiéndote, me estoy congelando, pues no. No, claro. Y además que cuando se hundió el barco, si estabas cerca, al hundirse, como hacía una especie de vacío, al llevarse el barco hacia adentro, eso lo que creó es una ola que succionó hacia adentro. O sea que si aún te habías salvado, pero estabas cerca, te habrías ido con el barco detrás. O sea que además era como que un remolino que te Hizo como aspiraba, una ¿no? succión, en el Ajá. momento hizo como una succión hacia adentro, y si estabas ahí, pues te ibas para abajo también. Wow. Oh, No Los que se manches. salvaron es los que estaban lejos del barco. Lejos del Los que bar. estaban con las embarcaciones.
Con los Ah, botes ok. salvavidas, alguno que otro se consiguió salvar agarrándose a algún objeto, pero los que menos. Y bueno, me habíais preguntado sobre las teorías, que digo yo, no, nos estamos yendo Sí, y yo soy mucho de empezar a hablar y me voy. sí, así somos también aquí, ¿no? Sí, 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 digo, hostia, que, que esta parte es una bastante bonita. Y fijaos, habéis dicho lo de que se hundió voluntariamente digamos que por los propietarios de la White Star Line, que era la empresa, la naviera que creó el Titanic. Lo primero que hay que saber es que el Titanic no es un barco único. Había 3 barcos clases Olympic. La clase No. Olympic es, digamos que estaban los 3 hermanos gemelos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. El primero que se hizo fue el Olympic. Bueno, se empezaron a construir los 3 más o menos a la vez. Tenía cada uno, digamos que a pesar de ser hermanos gemelos, tenía cada uno sus diferencias. Por ejemplo, el Olympic sacaba unos 20 centímetros de ancho al Titanic y unos 10 de largo. Luego tenían las ventanas, por ejemplo, los marcos de metal de las ventanas eran diferentes. En el Titanic eran un poco más redondeados, más redondeados. Luego, por ejemplo, el Britannic era un poco más pequeño. ¿Vale? Esto es importante. Sí. Y Sí, sobre todo ok. va con una de las 2 teorías que a mí me gusta creer que se podrían mezclar. Porque se dice que se hundió el Titanic voluntariamente, para cobrar el seguro. Pero es que a lo mejor no fue el Titanic el que se hundió. Igual hundieron a otro de esos 3 barcos. Ah. Y es que, y es que a principios de 1912, los barcos se empezaron a construir en 1909 y se fueron acabando de construir a lo largo de 1912. El primero que se acabó de construir fue el Olympic. Pues en una de las navegaciones de prueba, al salir de puerto, chocó contra un barco militar. Creo que se llamaba el HMS Hawk. Creo que era así. No lo sé seguramente. Espérate, lo tengo que tener apuntado por ahí el nombre. Porque es verdad que a veces los nombres Se te van, ¿no? puede ser un poco lioso. Joder. A ver. Ta. Bueno, creo que sí, creo que se llamaba así. Bueno, el caso es que chocó y entonces vino el problema. El problema es que como el Olympic tenía la culpa, el seguro no cubría los gastos de reparación. Pero bueno, aún así decidieron repararlo. Pero es que luego hubo otro problema. Oye, pero Cuando no. empezó a hablar... Dime. Oye, o sea, pero ¿cómo no se pudieron dar cuenta que cambiaron el barco? O, sí, sí. Sí, ahora te lo cuento, ahora te lo Ok, cuento. ok. Ahora te cuento por qué, porque el por qué viene justo ahora. Cuando empezaron las reparaciones, se dieron cuenta que la quilla del barco estaba destrozada. La quilla viene a ser lo que para un humano es la columna vertebral. Ok, ok. O sea, Sí. si no tiene cura, es muy difícil arreglarlo y muy caro. Así que lo que hicieron fue directamente. Tenemos el Titanic, que es el siguiente, que se está produciendo. En el momento que lo acabemos de producir, le cambiamos el nombre, ¿vale? Ya les cambiamos las letras. Del Olympic se las pasamos al Titanic, del Titanic al Olympic. Y además hacemos una cosa muy importante, y es asegurar el barco contra accidentes provocados por elementos naturales. Y un iceberg es un evento natural, básicamente. Correcto. Bueno, pues la teoría esta dice que una vez se hizo el cambiazo, cuando ya estaba todo cambiado, cambiaron los nombres de los barcos, el Titanic quedó como el Olympic No y el puede ser. Olympic fue el que hizo el viaje inaugural hasta Nueva York. Y a No. mitad de trayecto, oh sorpresa, chocó contra un iceberg y se hundió. Vale, ahora aquí podéis decir, esto pueden ser teorías, puede ser todo mentira. Seguramente lo sea. Pero es que puede ser que no también. Porque, por ejemplo, cuando se encontró el barco,
encontraron que en las hélices, estos barcos tenían la curiosidad de que las hélices tenían el nombre del propio barco. ¿Vale? El Titanic en sus hélices pues tenía escrito Titanic. Pero es que se encontró en una de las fotografías así que mostraron que estaba, bueno, desgastado, evidentemente, por los años que llevaba ahí sumergido. Pero es que las 3 últimas letras no eran una N, una I y una C. Eran una P, una I y una C. O sea, que vendría a ser de Olympic. Ok, ok. Y esto está refutado. Esto, en principio, no lo han llegado a refutar. No lo suelen tener en cuenta. No sé si es porque es molesto, que directamente es... Bueno, si no lo decimos nadie se entera. Pero yo, si encuentro la fotografía, os la pasaré porque... Pero vamos, yo cuando la vi, es que esta foto la vi pues hace más de 10 años. Y era, hostia, es que si esto es verdad, tenemos un problema. Está muy... Claro, claro. Luego sí que esto, si lo podéis ver en fotos que salen buscando tanto Titanic como Olympic, veréis los marcos de las ventanas de las cubiertas, que las de el Titanic en principio eran redondeadas y las de Olympic eran cuadradas. Pues en el barco hundido, están cuadradas. Las que se ven son cuadradas en vez de redondeadas, que es lo que tendría que ser. Pero no influye porque, o sea, yo hace tiempo vi que el vidrio está considerado, o existe la teoría de que es... Bueno, pero no el vidrio, me refiero a la parte del chasis metálico que formaba el marco. Ah, ok. Bueno, vidrios, Nada. Principio no quedaron muchos. Entre la presión y la caída... Exacto. Y luego los años, aparte de que el vidrio, no sé si lo que querías decir era la parte de que es como realmente un líquido más que un material sólido. Sí. Esto sí, si veis una ventana de más de 100, 200 años, veréis que la parte de abajo es mucho más gruesa que la de arriba, precisamente por eso, porque el líquido va fluyendo. Eso es bastante curioso. Sí, eso a mí me parece increíble que dure tanto para que, o sea, lo consideran fluido porque creo que encontraron hace mucho tiempo que unas ventanas de la Edad Media o no sé qué, y estas estaban como si fuera un líquido, o sea, que estuvieran así. Efectivamente. Entonces, sí, es un fluido súper denso. Wow. No, pues a mí, yo creo que esa es una de las teorías más interesantes de que se hayan cambiado los barcos, porque así guardas tu barco, que es más emblemático, vaya, solo le cambias el nombre. Y se hunde el que está destruido. Cobras. Y aún así cobras. Efectivamente. Fíjate, o sea. Efectivamente. Pero es que a mí me cuesta mucho entender cómo no se filtró la información, cómo personas que estuvieron relacionadas con el dueño no fueron a las autoridades, no fueron al gobierno, no dijeron, oye, pues es que la verdad el barco se cambió. O sea, es como que el secreto está entre muchas bocas. Y es algo difícil de creer, vaya. Bueno, al final no tendría por qué ser tan difícil, porque si tenemos en cuenta que en la época los propios trabajadores, la gran mayoría eran analfabetos, ni siquiera sabían lo que estaban poniendo, seguramente. Ni las letras, ni nada. Eso es verdad, eso es muy cierto. Pero bueno, ahora aquí viene la parte en la que te hace pensar si realmente hubo el cambiazo. Y es que, en paralelo al Titanic, había otro barco de la White Star Line, el RMS Carpathia, que era un carguero y hacía el mismo trayecto, habiendo salido un día antes más o menos, y yendo en todo momento a una distancia de unos 20-25 kilómetros del Titanic. Vale, hasta aquí no tendría por qué influir. Pero es que este barco, el único cargamento que tenía eran mantas. Llevaba como 10.000 o 30.000 mantas, única y exclusivamente. Y ahí uno piensa, ¿quién va a fletar un barco en aquella época, que los trayectos eran de varias semanas, solo con mantas? Con mantas. ¿Qué beneficio vas a obtener? No. Pero eran mantas para cubrirte, Son con las mantas que se cubrieron, y si veis fotografías del rescate,
veréis que todos los supervivientes están bien tapados con mantas. Y es que el cargamento era única y exclusivamente mantas. ¿Y a qué distancia estaba este del hundimiento? Pues lo que te he dicho, más o menos unos 15, 20 kilómetros. Lo que pasa, que aquí era el detalle ese que os había comentado antes, de los telegrafistas, es que el telegrafista del Carpatia estaba durmiendo Ajá. y no había nadie de guardia. Porque en aquel entonces no era obligatorio tener la sala de comunicaciones cubierto el puesto 24 horas. O sea, que ayer caer la noche, se fue a dormir el telegrafista y no se enteró de nada. Se acabaron enterando cuando se vieron acercar allí a la sala y vieron los papeles del telégrafo y dijeron, hostia, que se nos hundió un barco aquí al lado. Y por eso llegaron como a las 2 horas y pico. Estando al lado, que podían haber llegado en minutos, realmente. Wow. Ok. ¿En cuánto tiempo se tardó en hundir el Titanic? Y fue unas 3 horas y media aproximadamente. Pero, o sea, ya completamente, ya hundido. Sí. Bueno, de hecho el Carpatia llegó que ya estaba hundido. Llegó encontrando solo los botes. Wow. Sí. Pues, O sea, sí, tardaron más de 3 horas en llegar y en enterarse. Son demasiadas coincidencias, ¿no? ¿Verdad? Para que no te cuestiones una cosa más allá. O Claro, al sea, menos cuestionárselo. Yo no digo que sea cierto, pero da que pensar, la verdad. es lo bueno de las teorías, que puedes pensar lo que tú quieras sin meterte con nada ni nadie. Y mira, eso no me lo sabía porque yo personalmente solo conozco lo superficial de la historia de Titanic, lo que viene siendo las películas, lo que viene siendo los documentales. Y sí había oído hablar del Olympic, pero no había tomado la importancia que este tenía para la historia y el posible negocio que se pudo llegar a hacer con él. Y sí, todo tiene mucho sentido, realmente. oye, Faraón, ¿y no te sabes Efectivamente. la cifra que se cobró? O sea, en dólares, dolarizada. No, ahora mismo no lo sé. Igual la tengo apuntada por ahí, pero ahora mismo no, Pero si era una la nota, no ¿no? lo sé Eran exactamente. como millones. No, sí, millones, evidentemente eran millones. Wow. Y cubría, digamos que el coste del barco. No, pues entonces sí se llevó una buena despeluchada el dueño, ¿eh? Ya hasta me la creo. Oye, César, No ¿y sé. no quisieras continuar ahí preguntando algo a Faraón? Claro. Mira, otra cosita que vi hace poquito. Y es que vi que sacaron un modelo 3D que lo escanearon en el Titanic. Ujú. No sé si sea muy reciente porque yo apenas lo vi. O sea, justo me dijo lo de que vamos a hablar del Titanic y me empezaron a salir muchas cosas de Titanic. Eh, El algoritmo. No, sí, pues el está, no, está algoritmo. cabrón, ¿verdad? Hasta miedo me dio. Y bueno, vi que sacaron un modelo 3D. No sé qué qué opinión tengas tú acerca de esas pruebas, se podría decir, si crees que sean reales, porque yo no entiendo muy bien cómo le hacen para sacar un modelo 3D de un barco que está hundido a esa profundidad. Entonces, me gustaría saber si, hablando de eso de las teorías conspirativas, ¿tú crees que esos sean modelos reales o si crees que estén modificados para el beneficio pues, de esta historia? En principio los escaneos deberían ser reales. Y bueno, deberían no. Podrían serlo perfectamente. La tecnología está ahí para hacerlo. Yo no creo que digamos que no se quiera mostrar cómo está el barco a día de hoy. A ver, que el barco está hecho un desastre. Lo Exacto. único Claro. que está bien es la proa y por momentos. Porque Por... hay unos microorganismos que se están comiendo todo el acero. Oye, Faraón, ¿nos podrías platicar de esos microorganismos? Porque sí había visto, y creo que tienen hasta luminiscencia, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poco de eso. Bueno, son unos extremófilos, ¿vale? Son digamos que organismos que viven en ambientes, digamos que para nosotros son, digamos que muy complicados para vivir. Sí, Evidentemente nosotros bajo el agua y con esa presión no podemos vivir. Igual que en un volcán no podemos vivir, pero sabemos que hay vida, que hay microorganismos que son capaces de resistir o altas temperaturas, bajas, altas presiones. Pues
estas bacterias sí que pueden sobrevivir en esa profundidad y con esa presión. Y encima se alimentan de metales. O sea, es que encima les cayó el premio gordo. Es Sí. que un barco que es todo de acero. Y bueno, la proa es lo que estamos. La proa es la parte de adelante. Y estos extremófilos hay un tiempo estimado para... O sea, se alimentan del barco, lo deshacen, ¿no? Lo corroen. ¿Cuánto tiempo tardaría en desaparecer por completo? Bueno, esto es como una colonia que va creciendo. Exacto. ¿Vale? Lo que significa que cuanto más tiempo pasa, ya no es que quede menos, es que queda mucho menos. Porque se van multiplicando ellos. Se hace una bola de nieve, vaya, y cada vez se va Claro, es la consumiendo típica bola más. de nieve de... Empezó uno, vio que había alimento, con lo cual, digamos que se podía multiplicar Exacto. tranquilamente, no había peligro, con lo cual ya había 2, luego 4, 8, así fue subiendo y cada vez más para una comida que al final será escasa. Pero vamos, yo no creo que pase de los 50 años, así como está. Pues la proa 50 está años. más o menos, ¿eh? No... Wow. La popa, por ejemplo, es chatarra, Sí. literalmente. O sea, de eso no queda casi nada. Quedaba así, eso lo que decían de la hélice hace unos años, que ahora seguramente ya ni se vea ninguna letra, No, ya está toda ruida. Sí. Y es una pena porque cada vez queda menos tiempo y no se va a poder sacar el barco. No, ya. Porque al sacarlo se va a deshacer. Cosa que sí que hicieron en un libro que se llama Rescaten al Titanic, Ajá. que fue una ida de olla del escritor, que por cierto, tengo aquí el libro. Oh. Ok. Es del 79, si no recuerdo mal. Aquí aún no se habían encontrado los restos, que fue en el 85. Ah, todavía no sabían que... No lo habían encontrado. Aún no se había encontrado. Wow. Ahí aún no sabían que el barco se había partido en 2. Así que tanto en el libro como en la película que se hizo en el 81, Ujú. al barco lo sacan a flote a raíz de ponerle globos de aire Exacto. para subirlo. Para que Y el barco sale pues como si se hubiese hundido 2 días antes. Sale perfecto, con su pintura impoluta. O sea, no, evidentemente ni está así, No, y no. encima está partido en pedazos. O sea, no hay Oye, manera de Faraón, sacarlo. y ahora que hablas de libros y de eso, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinión tienes de las recreaciones que se han hecho del evento? O sea, de las películas y de todo lo que ha ido saliendo conforme a eso. Pues mira, digamos que la que más se acerca a lo que pudo haber pasado exactamente, porque al final no lo sabremos. Primero, porque no hemos estado allí, ni conocemos a nadie cercano que haya estado. Y segundo, porque el cine es magia. Exacto. O sea, el cine no muestra realidades. El cine muestra entretenerte. ¿Que entre ese entretenimiento te muestra algo real? Sí, no te lo discuto, pero su intención no es hacer un documental. Ojo, y los documentales también son magia, la mayoría. Sí. No hay un documental creado, un documental de naturaleza, cuando se ve un águila cazando. No ha puesto la cámara y ha ocurrido. No, ha habido tomas, con lo cual sigue siendo magia. Sí. Pues la que yo creo que más se aproxima en muchas cosas es la que se hizo en el 97, la de James Cameron. La que Ahí, todos conocemos. La de siempre. efectivamente. Pero es que fíjate que está la primera de todas que se hizo, que esto es una locura, que se estrenó el mismo año del hundimiento. Ah, cabrón. El Sí, mismo pero año. El mismo año, pero espérate, que la protagonista era una superviviente real del Titanic. Ojo. La muchacha que protagoniza la película, una superviviente real. Pero esto como... ¿En qué mes se hundió el Titanic? En abril, ¿Y salió en la película? pues a finales de año.
Claro, hay que tener en cuenta que era un mediometraje, porque dura 35 minutos. No es una película, digamos, como ahora, de 2 horas, 3 horas. No, eran 35 minutos. Además, por la época, evidentemente, es en blanco y negro, sin sonido. Y es una película que se creía perdida hasta el 95, 98, no me acuerdo exactamente. O sea, que era Lost Media. Era... Sí. Y se acabó encontrando, y ahora a día de hoy se puede encontrar en YouTube. Y subtitulada al castellano. Wow. Ojo. O sea, es una maravilla. Los efectos especiales para la época, bastante bien. A día de hoy, no. Porque el barco, cuando se estrella, se ve que es un barco de juguete en una piscina, chocando contra bloques de hielo. Exactamente. Pero oye, bastante logrado, ¿eh? Bastante, Está muy sí. logrado. Sí, yo creo que sí. Sí. Para la época sí estaría decente. Lo único de ahí es que no sé si pues, al subirlo en YouTube giraron la pantalla, lo típico para derechos de autor, Sí. ¿no? Que volteas la pantalla para que no te puedan decir nada. Es que el barco en esta película choca con el iceberg por el lado izquierdo, cuando se sabe que fue el derecho. O sea, es el fallito. Y luego el detalle que en esta película, cuando se hunde, el barco se hunde entero también. Se hunde entero. De hecho, los supervivientes que había, aquellos que decían que el barco se había partido, la propia prensa decía que eso era imposible. Que eso era, digamos que por el shock que habían tenido, que se imaginaban que se había roto. Pero que el barco no se podía haber roto en la vida. Oh. Pero bueno, al final, claro, había tanta propaganda detrás del barco que de decir es insumergible a no solo es que se pueda hundir, es que encima se rompe. Se partió en dos. Claro. Pero esto Te cargas todo lo que va los barcos, o sea, ya nadie va a querer viajar, entonces no te conviene, ¿verdad? Decir Sí, que no, el Titanic se hundió. Claro, la publicidad que llevabas a cuestas, ahí arrastras de golpe, se convierte en eso, es duro, ¿eh? Sí, claro. Pero, o sea, al momento de impactar y en el impacto se partió en dos, No. O bajo la presión, o... Bajo la presión. Al final tenía tanta tensión, pues piensa que se iba hundiendo, se iban llenando las cámaras, se iba hundiendo, y claro, la parte que queda fuera, por el propio peso, fue la que acabó partiéndose. Pero imagínate, o sea, debió ser como una fuerza brutal, ¿no? O sea, sí debió hacer una ola gigantesca, un tsunami hizo eso. Exactamente. Sí, porque, o claro, sea, imagínate que tú vas con tu bote salvavidas, sí. que estás todavía cerca, pero alejándote, que de golpe se parte eso, cae medio barco y la ola viene hacia ti. No, o sea, es que pues, los debía hasta tumbar. Exactamente. Pues, Y peor, de noche que no lo ves, que tú oyes un golpe fuerte, y de golpe te golpea una ola. Es que hay que tener en cuenta siempre la parte de la noche, el hecho de que no veían nada. Nada, absolutamente nada. Eso incluso cobró más vidas, ¿no? O sea, el tema de claro, evidentemente. no tener visión es algo que prácticamente es hasta fatal, porque, o sea, se combinaron todos los factores para que eso fuera un desastre, porque la luz, no tener luz, que el agua esté fría, que sea, no. Y aparte, oye, a la hora de que no tenían, ya me habías platicado tú que el barco tenía visores. Sí, los vigías. Ok. Estos vigías, no tenían como que rondines así por todo el barco para poder visualizar el iceberg a tiempo. Sí, claro, la persona que estaba arriba, lo que pasa es que lo que he dicho, como la luz no se proyectaba, ya, sí, tenían luz eléctrica, porque el barco la tenía, Ajá. pero digamos que no tienen los focos que tenemos ahora. No. No podían proyectar una luz a lo mejor a cientos de metros hacia adelante, como se puede hacer ahora. Exactamente, O sea, pero no se puede ver como que no... la silueta, vaya. Porque podría ser, ¿no? O sea, que se haya visto... Sí, poder ser. Pero fíjate lo curioso. Y es que si el barco hubiese chocado de frente, seguramente hubiese muerto mucha gente con el golpe. Pero el barco no se habría hundido.
No. No, porque al irse comprimiendo el barco, habría destrozado 2, 3 cámaras, pero el resto habrían estado bien y el barco podía haber ido inclinado, pero sin llegar a hundirse. Y Y podía todavía. haber llegado a destino. Pero lo malo fue Pero que de lado y. al ser de lado y fue rajando el lateral, Exactamente. pues fue inundando todos los compartimentos. Pues Wow. eso de frente, sí, habría muerto gente, evidentemente. Porque en principio, del golpe, se dice que no murió nadie en el impacto. No muró. O sea, Se dice. se dice que si se mira bien, es posible. Puede haber contusiones, es verdad, puede llegar a morir alguien, pero en principio no es un choque en sí. Es como cuando vas con tu coche o con tu auto y tienes un roce con otro coche. No es lo mismo rozaron los dos que chocar de frente. Claro, en un coche, pues seguramente de frente te mates. Pero Exactamente. en un barco que tiene 300 metros de eslora, de longitud, dice, bueno, se pierden 20 metros. Se pierde 20 metros, pero lo demás sobrevive, vaya. El resto de gente, el que está adelante, pues seguramente muera. Los que tienen las habitaciones adelante, los camarotes, sí. Los que trabajen adelante, sí, también morirán seguro. Exactamente. Pero los que están atrás, y mira, fíjate, Wow. parece una tontería, pero igual, si hubiesen frenado, que es lo que estaban haciendo, pues la idea era o frenas o toda máquina. Y lo que Exactamente. hicieron fue poner la reversa, es decir, marcha atrás, a tope, y girar hacia la derecha. Que después el barco rozase y volviese hacia atrás y volviese a rozar, eso no tengo ni idea. Pero que chocándose de frente, como llevan frenando, pues seguramente habría conseguido que el barco no se hundiese. Y de estos han hecho simulaciones y en todas el barco siempre pierde 2, 3 estancos, dos, Ajá. tres compartimentos estancos, pero no llega al mínimo para que ya sea fatal. Wow. Ok, Oye, Faraón, oye, dime, tú continúas, César. el golpe, o sea, el golpe ya impactó el Titanic con el iceberg, pero ¿se detectó antes y ya iban frenando o lo supieron hasta que ya sintieron el impacto? No, el vigía lo vio. Lo que pasa es que o bien lo vio muy tarde, o bien se comunicó tarde entre ellos, o tal vez es que el barco no tenía la potencia suficiente para frenar a tiempo. Bueno, claro, porque nosotros, acostumbrados a tierra, el frenar es pisas el freno y ya está. Pero en Correcto. un barco, como va por el agua, el freno como tal no existe. No, Lo que haces es girar las hélices en la dirección contraria. Para, digamos que, poner la marcha atrás, lo que sería. Y es la manera de frenarte. Pero el agua no tiene el suelo que te para. O no, sea, tú sigues teniendo la inercia y hasta que no. Y hasta que no hace el efecto suficiente la hélice, no vas a parar ni ir hacia atrás. Claro, y supongo que en el intento de esquivar el iceberg fue cuando dio de lado, ¿no? Pues. Efectivamente, ahí fue cuando rozó con esa parte tan maravillosa que está bajo el agua y que no se ve. Ok, Oye, ok. Faraón, ¿y no te sabes la velocidad a la que iba el barco? A ver, ¿qué podía ir? A 30 nudos. Creo que podía ir a 30 o 35 nudos. A ver, no era una velocidad muy grande realmente. ¿Vale? Porque es verdad que siempre la idea que tenemos en mente es que era un barco enorme y era el más grande de la época, el más rápido. Y eso no es verdad. No. ¿Vale? La White Star Line eh, tenía su competencia directa. No me acuerdo cómo se llama esta otra empresa. Que llegó un momento que dijeron, vale, tenemos un problema. Nuestra competencia tiene unos barcos rapidísimos. Ujú. La única manera que tenemos de hacerle la competencia es que nuestros barcos sean más grandes y lujosos. Y dejamos de lado la velocidad. No es... El objetivo del viaje no es llegar. El objetivo es el placer de estar navegando en este barco. Claro, ¿Vale? claro. Con lo cual, el Titanic era más rápido que muchos otros barcos, pero no era de los más rápidos. No.
No tiene Porque mucho ninguna. sentido tener un barco tan lujoso y llegar en 2 horas a tu destino. Efectivamente, tienes que disfrutarlo un poco. Claro, claro. Exactamente. Pues Oye, esa Faraón, era, esa era la idea. o sea, yo tengo entendido de que en la población general que había dentro del barco, pues la mayoría eran millonarios, era gente pues de primera clase, pero no había, no había como que una variedad de que haya pasajeros que, por ejemplo, ya ves que en estas épocas se hacía mucho la migración, no sé si había migrantes, había otras clases sociales, alguien que quería solamente llegar a su destino para poder llegar a otro país. Efectivamente, pero aquí hay un detalle. Lo que menos había eran ricos y millonarios. ¿No? Ah, sí. So- Son lo que menos. Lo que más había precisamente eran gente que emigraba hacia los Estados Unidos. Que digamos que era la tercera clase. Y luego en menor número, segunda clase. ¿Vale? El barco estaba dividido en 3 secciones. Para, digamos que la primera clase, que era la que tenía los grandes restaurantes, los grandes teatros, las piscinas, vamos, la que tenía todo. Exacto. Luego estaba, pues, la segunda clase, que tú al pagar el pasaje de segunda clase tenías derecho a poder moverte con libertad en algunas zonas de primera clase. No en todas. Ajá. Un restaurante, Y por luego, ejemplo, ¿no? por ejemplo, un restaurante, por ejemplo. Y creo que en algunos incluso había limitación de tiempo. ¿Sabes? De esta hora a esta hora no puedes venir. Ok. Y luego estaba la tercera clase. Al Que la sótano. tercera clase directamente eran los que no podían ir a estas zonas. Mm, Bueno, y si lo tuviesen permitido, no se podrían permitir pagar nada ahí dentro. No. Porque Todo era muy caro. Muy lujoso, efectivamente mucho lujo. eran precios elevados. Elevadísimos. Y, O sea, y una persona que los está viajando para ganarse la vida, Exacto. no se lo va a dejar todo en el barco. No, pues no. Pero, o sea, ¿los tenían como ganado? ¿O sí se podían? O sea, un camarote, vaya. Un cuarto con su baño y todo. Pero no podrían salir, por ejemplo, al estribor. No sé si se llama para ver un poco. Pues. Podían salir a borda. A ver, es que hay un detalle así. Cuando dicen tercera clase, pues tercera clase es como cuando a día de hoy coges un barco y. Mira, fíjate que yo mismo viviendo en una isla, Ajá. cuando tengo que ir a la península, yo puedo coger el barco y coger lo que sería primera clase, que es un camarote individual, o puedo lo que sería segunda clase, que sería el camarote compartido con otra gente, Claro. o lo que sería tercera clase, que es en butaca, ni siquiera un camarote. Todo el trayecto sentado Sentado. en una silla, o evidentemente puedes estar de pie, puedes ir a los bares, puedes salir digamos que a cubierta y no pasa nada, pero más o menos sigue estando en ese aspecto igual, porque en un barco actual hay pocos camarotes, menos lujosos, y lo que más hay son butacas. O Claro. sea que... Y antes he dicho lo de la película de James Cameron, que es la que más se acerca a la realidad. Sí. Pues fíjate, la parte que la alejo es precisamente esa. La que muestran en la película que cierran unas verjas para que cuando se está hundiendo el barco, para que los de tercera clase no puedan salir. Eso en principio no se cerró cuando se hundió el barco. Bueno, cuando se dieron cuenta que se estaba hundiendo. Ok, ok. Estaban abiertas. De hecho, cuando metieron los típicos drones con cámara con los que han ido mapeando y también han ido grabando por dentro, incluso han recuperado objetos, pues se han visto que las verjas estaban abiertas. Así que no los encerraron. Oye, y al momento de que van a sacar los botes para huir del barco, ¿tenían una preferencia sobre la gente rica hacia la gente pobre? Y si alguna gente rica llegó a no salvarse por darle lugar a alguien más de menos recursos. Bueno, esto fue un desastre en todos los aspectos. Primero, hay una cosa que la gente se queja mucho, que dicen, es que no llevaba botes salvavidas suficientes. Y dices, no. Y no era ningún problema, porque no estaban obligados. Estaban obligados los barcos a llevar hasta la mitad de pasaje máximo. Es decir, si tu barco podía llevar 100 personas, tú
el máximo obligado que estabas era llevar botes para 50 personas. No mames. Y el Titanic no solo cumplía esta regla, es que tenía como 3/4 partes podía llevar hasta 3/4 partes del barco. O sea, Por es eso se bastante. salvó tanta gente. No, aquí hubo un pequeño problema. Sí que es cierto que parte de la tripulación sabía que el barco se estaba hundiendo irremediablemente, pero luego había otros que no lo sabían o lo sabían pero no se lo querían creer. No, Y en ok. principio, bueno, es que al principio, digamos que hicieron ir a la gente a las habitaciones, No. diciendo que no había pasado nada. No, no, ha sido un golpe de nada, no os preocupéis. Tardaremos un día o 2 más en llegar porque iremos más lento. Y Y la tómala. gente volvió a sus camarotes. Ya luego cuando se fueron dando cuenta era, no, espérate, que se está hundiendo de verdad el barco. Sí. Todo fue parte de la propaganda que le habían hecho para... En parte sí. Ok, Y hay ok. parte, Aparte, hay sí. que tomar en cuenta que ya, pues, ya estaba gente pisteando. O sea, pistear es de que ya estaba, como dicen allá, con cubatas, ya. Y aparte Sí, que te den la exactamente. seguridad, irte a dormir estando borracho. Pues, te llamabas Juan, adiós. No, claro, y no hace falta estar borracho realmente. A ti te despiertan, ha habido un choque, y tú, uy, me voy, y te dicen, no, 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 pero no ha pasado nada, puedes seguir durmiendo. Ah, vale, pues sigo durmiendo. También. Pues mira, aparte de eso, luego había un problema, y es que en aquel entonces no se hacían simulacros. No sabían qué Con hacer, lo cual, básicamente. tú no sabías a dónde tenías que ir, no sabías casi nada. Sí, tú sabías que en cubierta había botes, punto. Y Poco ya. más. No sabías las Pero salidas, es... no sabías nada. No, no, efectivamente. Un momentito. Pero es que luego había otro problema, también bastante bonito. Y es que habían instalado un sistema de grúas nuevos para poder bajar botes salvavidas más grandes. Y la mitad de la tripulación no tenía ni puta idea de cómo funcionaban esas grúas. O sea, ¿Y los que sabían qué? ¿Dónde estaban o qué chinga? pues a lo mejor en el otro lado del barco. Oh, Bajando, bajando botes en un lado y en el otro no. Porque no sabían exactamente cómo funcionaban esas grúas. Con lo cual, estamos con un descontrol total porque nadie sabía qué hacer ni a dónde ir. exactamente. Vemos que a la hora de bajar los botes no saben cómo funcionan las grúas para bajarlos. Y luego el hecho de, no, no, vamos a poner poca gente porque total, esto al final no será nada. Porque muchas veces los botes que salieran a mitad de capacidad, pues creo que habían unas 60 personas y había botes que salían con 20 personas o 30. Claro, es que muchos pensaban que no, nos separaremos unos metros y luego nos harán volver porque no, al final no pasará nada. Y evidentemente pasó. Y, y me habéis preguntado si había gente que intentaba, que se intentó intercambiar, ¿no? Por otra gente, sí, hubo gente que lo hizo. Hubo gente que teniendo la plaza garantizada decidió ponerse a ayudar e incluso morir dentro del barco. Porque ahí estaba la máxima marítima de mujeres y niños primero, y Exactamente. una vez estaban embarcados, pues ya iban los hombres. E incluso algunos hombres cedieron su sitio a otros hombres porque se quedaron intentando ayudar. Ok. Imagínate, muy triste, ¿no? O sea, abandonar, o sea, es un acto noble, pero ya cuando que se van los barcos, imagínate la situación, Faraón, de estar, ya que no haya ningún barco y te quedas hundiéndote con él, o sea, no, yo no me lo podría imaginar, a mí me parece completamente aterrador, no sé, me parece impactante y hay que decirlo bien, Faraón, estos vatos, los hombres, tuvieron Ujú. muchos huevos, ¿no? Para hacer eso. Sí, O sea, eso es ser un sí, sí. nombre. Wow, no, no, no. No sabes la nacionalidad que tenía la mayor parte de esta población. En principio había de toda Europa. Toda Pero Europa. sobre todo, evidentemente, había ingleses, irlandeses. Hay que tener en cuenta que saliendo de allí,
era lo más lógico. O sea, Ok. casi todos eran de allí. También había americanos, había de Estados Unidos que habían viajado única y exclusivamente, o sea, es gente de dinero, para, para decir he estado en el viaje inaugural. Exacto. Oye, Gabriel, ¿y un latino por ahí? ¿No? ¿No sabrías? Pues no lo sé, ¿No? Yo creo que a tengo lo ni mejor idea. sí, ¿no? Más o menos. Puede ser. Bueno, ahora te pregunto, cuando dices latino, ¿a qué te refieres? Ah, pues, México para abajo. Claro, ¿no? Porque si vamos con la parte latina, lo latino en sí, si tiramos por la parte de la lengua, sería todos los que compartimos Ah, lenguas romances. correcto. Con lo cual podría ser un italiano, podría ser un... Sí. Por eso te pregunto, claro. Pues mira, Hispanoamérica no tengo ni idea. Puede ser que hubiese alguno. Además, por aquella época, por ejemplo, creo que era por aquella época que en Argentina se estaba bastante bien y era una época de bonanza. Y puede ser probablemente. No, hostia, sí. Fíjate, sí que hay una. A ver, a ver. Sí que hay una argentina. Pero la historia de esta mujer es una fantasía. Porque, a ver, cuéntala, Faraón. Ya está. Esta mujer era camarera de cuarto. Es decir, la típica señora de la limpieza. Ajá. Se llamaba... A ver, era argentina, pero el nombre era inglés. Así que supongo que uno de los dos padres Ujú. era... Debía ser o inglés o estadounidense. A ver si encuentro el nombre, si me dejas un segundito. Creo que sí. Violet Jessop. Violet Jessop. Qué bonitos Vale, nombres tenían, ¿no? En aquella época. sí, así es. Bueno, cuando he dicho que la historia de esta mujer es increíble y espectacular, es por lo siguiente. Esta mujer entró a trabajar en el Olympic. Y en el primer trayecto estaba. ¿Y el Olympic qué ocurrió ese día? Chocó contra un barco militar. Después de eso, salió de No servicio del me Olympic. ¿Y qué digas. hizo? Pues se fue de camarera a habitación Y, al Titanic. y chocó el Titanic. El Titanic. ¿Qué hizo esta mujer? Sobrevivió al naufragio. Exacto. Sobrevivió. ¿Y después qué hizo? Como seguía trabajando para la misma compañía, se fue a trabajar al Britannic. Ajá. Y el Britannic lo hundieron en la Primera Guerra Mundial, en el 14, con un torpedo. Vale. El Titanic, bueno, el Britannic quiero decir, dejó de ser un barco de lujo y lo convirtieron en un buque hospital. Así que ella pasó, digamos que a hacer las funciones de camarera enfermera. Torpedean el Britannic se hunde y ella también sobrevive. Wow. Es decir, ha sobrevivido, esta mujer sobrevivió a los 3 Tres, no. naufragios. Bueno, el primero no fue naufragio, pero Más o ha menos. sobrevivido a los 3 accidentes Wow. de los O 3 sea, barcos. ¿tuvo la mejor mala suerte o la peor buena Sí, suerte esa sí. mujer? Es algo como sabes decir, qué afortunada o qué desgraciada. No acabo de... Oye, le van a dar una liquidación chida, ¿no? Pobre. Cuando se jubiló. Pues no está cabrón, imagínate. Sí. Oh, Sí, no. Claro, los jefes, pero si es que no se ha muerto, ya tenemos que pagarle. Si es que... sí, no. Joder. No, sí. Y mira, ahora también hay el caso del jefe de panadería del barco, Ajá. que este hombre fue increíble. Este hombre, cuando se enteró que el barco se hundía, dijo, mira, voy al bar, me cojo 3 o 4 botellas de whisky y me las bebo en mi habitación. Y así espero que me llegue la muerte en el barco. Pero, ¿qué ocurrió? Que cuando llevaba 2 o 3 botellas, que ya el hombre estaba... En verdad no tanto, evidentemente, porque si no estaría... Vamos, cuando ya había bebido bastante, Ajá. digamos que el alcohol le dio el coraje y el hombre salió fuera, empezó a ayudar a la gente a subir a los botes, empezó a tirar muebles, mobiliario al mar para que la gente que estaba en el agua se pudiese... Salvar. Digamos que se pudiese agarrar para no hundirse porque la mayoría de gente tampoco sabía nadar. Los ropajes de aquella época eran muy pesados y en el momento que lo mojas te vas para abajo.
Así que el hombre empezó a tirar muebles, empezó a romper los bancos que estaban clavados fuera, empezó a destornillarlos y a tirarlos ahí en medio. E incluso él se quedó sin sitio en los botes y acabó encima de una mesa. Estuvo un montón de tiempo, fue de los últimos que encontraron y lo encontraron con vida. Y sobrevivió. Sobrevivió. O sea, pasó de ser el mayor de los cobardes a uno de los grandes héroes en cuestión de minutos. Fíjate lo que hace el alcohol, Faraón. Por eso hay que tomar alcohol, Sí. Faraón, ¿sí o no? Efectivamente, hay que beber. Yo desde aquí lo recomiendo. Yo también lo recomiendo muchísimo. ¿Tú, César, no lo recomiendas? Claro. Hay que pistear, Es más, échense su ahorita- cuba diaria. Un caguamón. Efectivamente. Oye, Faraón, cambiando así rápido, ¿allá no hay caguamas? ¿No sabes qué es un caguama? Es una cerveza que es como de 1 litro. Sí. ¿Sí? A ver. Bueno, aquí las cervezas de litro le llamamos litronas. Litronas son. ¡Hala! Claro, la botella litrona. Me antojó un litrona. Bueno, Faraón, pues siguiendo con eso. Oye, mira, Dime. rondando así de que ha habido muchos libros, muchos largometrajes así de cara a este hundimiento del Titanic. Quisiera preguntarte, dado de que estas películas, estos libros, por generar mayor especulación, mayor, que sea más impactante de cara a los espectadores que estén, leyendo o viendo, leyendo libros o viendo las películas, ¿tú cómo crees que influye el misterio y la especulación? Un momentito. Ah, claro que sí. Joder. Fue al baño, viene. Sí, fuimos Ahí. a echar una meada, Faraón, no te perdona. A eso he aprovechado yo también. Muy bien. Bueno, oye, güey, apágala la luz acá para que andamos en misterio. Espérate, ya. Bueno, continuando, Faraón. Te decía, ¿cómo crees que influye tanto el misterio y la especulación en la forma en que se cuenta la historia de Titanic a los medios? O sea, ¿crees que esto distorsiona un poco la verdad o ayuda a mantener el interés del público? Para así, pues, generar especulación y distorsionar un poco los hechos reales. Hombre, evidentemente hay que generar misterio siempre. Hay que mantener, digamos, que el interés del público. Uh-huh. No puedes decir sin más, fue así y se acabó. Pero un segundito, se me abre la puerta sola. Sí, no, ya me culié con Faraón. Me culié. Vale. Bueno, disculpad. Pues esto, que siempre hay que generar algo de misterio. Y aunque se sepa alguna que otra cosa, se calla y así, digamos, que creas ese ambiente de magia alrededor. Fíjate, porque aquí ha habido casos, así del tema del misterio, que se ha sabido que eran fraudes, y aún así se siguen dando como válidos, pero más que nada por el hecho de que han sido casos míticos. Como por ejemplo aquí hubo un caso de una casa encantada, Uh-huh. que se descubrió que todo era una falsa, pero se dejó por el hecho, se deja como el halo de misterio, porque el caso era muy bonito. Bueno, era muy bonito para el que lo vive en principio, no, porque eran, digamos que, fenómenos poltergeist. Exacto. Y digamos que fue una falsificación porque iban a embargar la vivienda Ah, y no se les ocurrió otra cosa que decir, no, es que está maldito. y ya no lo embargaba. Y se generó, como no, la bola de nieve, todo, Exacto. prensa, estudiosos del tema, y cuando se descubrió, en vez de decir se ha descubierto, sí, se dijo, pero se dejó por ahí el misterio. Pues aquí con lo del Titanic es lo mismo. Ha habido cosas que se han dicho y que se saben, pero que no vende después. Exacto. Le quitaría Ok. ese halo de magia, con lo cual hay que dejar los mitos. Por ejemplo, Sí, en el la mítica escena que vimos de DiCaprio agarrando a la actriz. Esa. ¿Tú crees que realmente pasó eso? O sea, a mí se me hace muy cinematográfico. Vale. Vaya. En la mayoría de los barcos, Ujú. solo la tripulación, es decir, los tripulantes, los trabajadores, pueden ir a la proa, a esa zona. Lo que te digo. Ya, Sí, sí. ya dices, uy, Cuidado. claro, eso ya falla, ese momento. Exactamente. Porque si solo pueden ir los trabajadores, ¿qué hacían ellos dos ahí?
Sí, o sea, es que Claro. es para que venda la película, si me Efectivamente. entiendes, Faraón. Oye, Efectivamente. volví- Mira, fíjate, Dime, ahora dime, te iba a dime. decir, hay otra escena mítica. A ver. Cuando, cuando están, a ver cómo decís vosotros, haciendo el delicioso, ¿sí? ¿No? ¿Lo Eh, decís así? Sí, 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 sí. ¿Sí? aquí se dice. Culeando. ¿Juliando? Mira, Farón, te voy a enseñar dos conceptos acá que Dime. a lo mejor no. Ya ves que acá, pues tú sabes que acá coger, o sea, allá es agarrar, aquí pues Sí. es hacer el delicioso. Aquí también se puede decir cochar o culear, ¿sí? No, César, no. Ya, culear, mira, culear sí que la había escuchado. Culear, Co- coger yo tengo un pequeño problema y es que aquí en España coger es agarrar. Exactamente, y sí. Claro, O claro. sea, Sí. y me ocurrió hace muchos años con una chica que era argentina Eh, y traía y venía de viaje aquí ajá. y llevaba las maletas o las valijas. Y yo dije, yo te cojo. Y ella así, me miró así raro y yo, ¿qué le pasa a esta muchacha? Déjate Y cojo, ya a ver, más tarde déjate cojo. me dijo, a ver, es que, a ver si me entiendes. Igual, yo no sé en España qué significa, pero aquí Claro, no. la primera vez que mi mamá me oyó, me vio oyendo eso, no te imaginas la regañada que me dio. Sí, o sea, imagínate, Claro. déjate cojo eso, pues, cabrón, sí. Acá está muy, pero, o sea, en el idioma, yo creo que coger de agarrar es lo ideal, nomás que aquí como estamos bien, bueno, tercer mundo, Farón, lo siento decirlo, aquí en América, pues bueno, lo sistematizamos a eso. Pero continuando así con el Titanic, Farón, para no desviarnos tanto del tema. Venga, dime. Este- Ah, sí, bueno, lo que decía, lo del coche, Ah, te sí, cuento, dime, o el dime. carro. Vale, está esa escena que están cogiendo, culeando, follando, como lo queréis decir, Fornicar, fornicando, efectivamente, arriba el fornicio. Pues vemos la escena mítica y, oh sorpresa, en el inventario del Titanic no había ningún coche. en serio. O sea que, en serio, no transportaban coches. Es una escena que queda muy bien en la película y todo lo que quieras, Pero pero no había no, coche. pues no, evidentemente no. No sé si tú me pudieras, una teoría que yo había escuchado era que la tripulación de, bueno, los trabajadores tenían armas de fuego. No sé si en el desespero se pudieron llegar a usar. Vale, esto ha salido en varias de las películas. Mm, También salió en una del 54. ¿Era la del 54 que salía el arma? Ahora no me acuerdo. O del 91, 92. Es que, bueno, en los 90 se ve que hubo un auge y del 90 al 99 cada año hay al menos una película de Titanic. sí. Y en varias de ellas sí que salen armas, aunque se dice que inicialmente armas, como mucho el capitán y oficiales de primer rango. O sea, el resto de trabajadores, ¿Y cuántos de estos oficiales sí que no. había, más o menos? ¿Cuántos había? Pues no muchos, la verdad. Igual había 4 o 5. O sea, no. Exactamente, porque allá sí, pues está el tema del, no sé si decirlo, racismo, odio, hacia las clases minoritarias. ¿No crees que por ahí, si tengo armas y están todos en desesperación, pues yo voy a luchar por mi vida? Bueno, ahora que has dicho eso, lo de racismo por clases minoritarias, piensa que son ingleses. El inglés tiene racismo por Todos. clases mayoritarias porque ellos son 4 gatos en una isla y se creen superiores al resto del mundo. O sea, Directamente. O sea sí, que. chis, ingleses. Si hay algún inglés escuchando, que le quiero mucho. Sí, los amamos a todos. Así, con el ojo así. No, total, Te nos. quiero. Dice, ya que ellos nos odian, qué menos que devolvérselo. Exactamente, sí, o sea, están escupiendo para arriba. No, pero yo me refiero prácticamente, Faraón, a que ¿no crees tú que estos oficiales que estuvieran armados pudieran haber llegado a usar las armas, así en un caso muy extremista, a dispararle a la tercera clase para que sobreviviera más de los millonarios, por decirlo? Bueno, si tenemos en cuenta que las cubiertas estaban separadas, Ujú. el de tercera clase no veía lo que pasaba en la cubierta de primera clase. Con lo cual, en principio, no tendría que ser un problema. Además, como también
era lo que decíamos antes. Muchos decían, no, estamos sacando, pero no os preocupéis que el barco no se va a hundir. Hasta que te quedan sin barcos, sin botes salvavidas, y ya, ¿qué vas a hacer? Nada. O sea, claro, el capitán, por ejemplo, y algún que otro oficial, pues se quedaron a morir con el barco. Que es lo que dicta la ley marítima, que el capitán es último en abandonar la nave. No. Que aún dices, si es tuya, lo entiendo, pero ser un empleado que te cogen para... Ojo, que te escogen, que te eligen. Que te eligen. Que no. Claro, te dicen, vale, en el barco tú mandas, pero no es tuyo. Si el barco se hunde, tú también con él. Y es, uy, que poco me gusta esto, ¿no? Pues sí, obviamente. Oye, ¿y tú qué me has dicho que has viajado, ¿no? En barco. No te generó al principio, supongo que ahorita ya no, pero no te generó como dudas viajar en un barco. Pues fíjate que menos que en avión. ¿En avión? Ok. ¿Nunca has viajado en avión, Faraón, o sí? Sí. Aquí en la isla, si quieres salir, o barco o avión, no hay más. No hay más. No se coge autobús, ni colectivo, ni nada. Barco o avión. Wow. A ver, pues digamos que cada medio de transporte tiene sus pros y sus contras. El barco, lo bueno que tiene es que si se hunde, te puedes salvar. Exacto. También el contra es que si no te salvas, puede que tengas una muerte muy jodida. Claro, claro. Pero en principio, piensas, si el barco se empieza a hundir, hay botes salvavidas, seguramente sobreviva. Exacto. Si el avión se cae, seguramente no note mucho, pero No. seguramente no sobreviva. No tengo alas. O sea que... Miedo en sí, no, realmente no. No, Y fíjate, no hace mucho... Hace unos meses fue la última vez que tomé un barco y de hecho lo pasé todo el rato fuera, en cubierta. O sea, súper bien. ¿Tardas mucho para llegar a otro lugar? Pues entre islas, unas 5 o 6 horas. Y si se va a la península, pues dependiendo del barco. Si es barco rápido son unas 5 o 6 horas. Y si es el barco normal, pues unas 8 horas. Ok, es que para nosotros acá de este lado, pues nunca tomas un barco, todo está conectado. ¿no? Aquí es muy aburrido, Faraón. Nunca vengas. Aquí es muy aburrido, ¿no? No, hombre, habrá que ir, ¿no? Aquí te esperamos. Lo que pasa es que aquí en México solo puedes ir para abajo de México, o sea, ir a los países de Centroamérica y para arriba ocupas, después está Estados Unidos, ocupas sacar tu visa y así, y ocupas ir en avión. Realmente aquí el barco no se utiliza, por eso se nos hace tan atractivo este tema a nosotros. Sí, está mágico, Faraón, porque, o sea... No, claro, y también luego en parte que como nosotros estamos en un mar cerrado, porque el Mediterráneo está cerrado realmente. Está la península que toca con el norte de África. Ajá. Y hay un pequeño estrecho, con lo cual está el mar abierto y el Mediterráneo, que es un mar tranquilo, calmado. No suele haber olas gigantescas como hay, ni un cambio tan radical cuando hay mareas. O sea, es un mar bastante tranquilo y navegable. Ok, O sea, tú pasas por ahí. Sí, yo cuando voy, claro, nosotros estamos, digamos que en la parte oriental de España. Es decir, las Canarias ya están ya están, digamos que fuera del mar Mediterráneo, con lo cual ahí es terrible tomar un barco ahí, porque siempre hay mucho oleaje y sin embargo, pues el que estamos nosotros es un mar bastante tranquilo. Y tú nunca has tomado ese mar, o sea, esos rumbos. Mira, a ver, fíjate que tomé un barco pequeño en Colombia. En Colombia. Y hay que decir que ahí, a partir de las 3 de la tarde, el cambio es radical. De un agua calmada ¡Fum! a unas olas gigantescas. Un cambio al que yo no estaba acostumbrado. Cuando vi eso era, ¿qué es esta salvajada? Porque hay tantas olas. Joder, o sea, no. Joder.
No, pues sí, sí, sí. ¿No te dio pánico, bueno, alguna clase de miedo así? No, en principio no. A ver, yo es que tengo una máxima. Cuando ves que ocurre algo un poco que se te escapa a controlar, si vas en un barco, en un avión, me giro e intento mirar la cara de los trabajadores. Ah, ok, ok. Si los ves que están tranquilos, dices, bueno, será normal. Está... No, pues ya vale ver. No, sí, me pasó en un avión con una azafata que cuando la vi sentada con el cinturón puesto No y con las mames. manos y con las No, manos en modo aguilucho agarrado al no. asiento, dije, ay, que de aquí no salimos. ¿Cómo Bueno, pero eso es parte del trabajo del empleado, ¿no? O sea, tener que mantener la calma porque si no alteras a todos los que están Efectivamente. adentro. Pero bueno, hay veces que el miedo no se Claro, puede claro. esconder. No, Y ahí, y cuando ves eso, preocúpate que a lo mejor sí que ocurre algo. ¿Y tú, exacto. Faraón, tienes algún miedo así que tengas para contarnos? ¿O eres muy escéptico a todas las cosas? A ver, tengo miedos. Evidentemente, pues supongo que como casi todo el mundo. Por ejemplo, miedo a la muerte en sí no. Miedo a sufrir cuando mueres, sí, eso sí. Claro, claro. Esa parte es... Creo que aquí en Bueno, México sabemos eso muy, muy bien. a ver, Miedo- cuéntame. Bueno, es que aquí en México, pues, nosotros ya estamos acostumbrados bueno, se podría decir que a tener todos los días casos nuevos de homicidio, por lo tanto, ah, pues lo que te da miedo no es morirte, sino cómo te mueras. Efectivamente. Ah, Yo, a ver, ¿allá qué percepción si... tienen de México, Faraón? O sea, tienen, nos tienen catalogados como, en general, la población. O sea, si yo voy a Madrid, España, y le digo, oye, ¿qué opinas de México? ¿Tú crees que nos tendrían estigmatizados como un país violento, un país, ya sabes, el narcotráfico o ese tipo de cosas? A ver, a lo mejor en esa parte, en la parte de violencia, Ujú. ya no es decir, es el mexicano per se violento. Es... Claro. El mexicano, pues, al final es un pueblo hermano. La mayoría, la idea que tienes es que la gente es normal, maravillosa también. Y que es cierto, pues que a veces, pues, están, pues estas situaciones que se escapan al control. Porque por X o por Y puede que la zona sea más violenta. Yo, por ejemplo, sí que siempre han dicho que México capital es muy violento. Pero luego me han dicho, pero si vas a otras ciudades o a otros pueblos, no tiene nada que ver. Claro, No cada sé si país es verdad. tiene, cada país tiene como una imagen hacia el mundo y luego ya está lo que viene detrás. Por ejemplo, yo de España sé que yo pienso en España y pienso en sus capitales, en Madrid, en Barcelona, así, y me imagino un país perfecto, ¿no? Pero supongo que también hay zonas donde para nada es así, igual que aquí en México. Muchos tienen la Efectivamente. imagen de que México es un país como te lo pintan las películas, que hasta tiene el cielo amarillo Sí, es amarillo el cielo, y evidentemente. ¿Quién no sabe que el cielo en México es amarillo? claro, Tú claro, cuando te miras la piel también tiene ese tono Ah, amarillento. huevo. obvio, cada país tiene su, No, no, su estáis usando imagen, un filtro ahora. Para que yo obvio. no lo note, estáis un filtro. Estamos azulados, Faraón, ahorita, porque está cabrón, aquí está naranja, güey. Ya, y acá al lado tengo un cactus Sí. y así. De hecho, me quité Claro, el Pues, sombrero y el mostacho, Faraón, para este podcast. qué maravilla. claro, pero cada país pues te enseña una cara que es la que quiere que tú veas y luego ya está lo que viene detrás. Mira, esto por ejemplo, en la isla que yo vivo. Ajá. De cara a la galería, turismo, sol y playa. Y Sí, parece que no hay otra cosa. Y luego tienes montañas, tienes campo, puedes hacer mil cosas aparte que la playa y que la playa y claro, el claro. sol. Pero es lo que vende de puertas hacia afuera. Pero luego Exactamente. tienes los pueblecitos que no tienen nada que ver con el turismo. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho visitar cuevas y Mallorca está llena de cuevas. Oh. Y, por ejemplo, turísticamente hay una o dos y sobre todo una, que te la ponen ahí y claro, tú ves
vas a Mallorca, ¿qué ves? Pues ves el sol, la playa, ves las cuevas del Drac y ves este pueblo. Y ya está, ya he visto Mallorca. Y es. No, no. Pues es igual Claro, en México. claro. Dicen, en México hay esto. Sí, Y tú llegas y dices, hostia, que estoy viendo aquí la pirámide del Sol y la Luna y esto no me lo habéis contado. ¿Qué pasa exactamente. aquí? Efectivamente, no. Siempre están los estereotipos. A veces ayudan, pero para hacerte una mínima idea realmente. No es algo. Sí, Claro, sí, a sí. ver. A mí me dicen, México solo comen picante. No, Y eso, bueno, yo supongo que no. no, no. En España no se come picante y hay pueblos que comen picante como en México tranquilamente. Exactamente. De hecho, Claro. ahí comen mucho picante donde es el Chocas. No sé si era en Cataluña o... El Chocas es de Cataluña. Fíjate, que estoy Creo que puestísimo en el sí, tema, no ¿eh? sé, algo así me suena. No sé si es de Cataluña. Yo, por ejemplo, sé que donde yo vivo, en la isla, Ajá, hay un pueblo que, que se come picante, en el resto no. exacto. Ok. Y es bueno. Pues sí. Pero de Pero hecho, claro, me en dicen, no, en cada. Mallorca no. Y es, bueno, sí, hay sitios que sí. Exactamente. Igual que dicen, México, todo el mundo, y es, no, todo el mundo no. O en China, todo el mundo come perro en China. No, Hay ciudades, pero la mayoría no. O sea, pero exacto. bueno, ya tenemos ahí Inclusive el dentro del mismo estereotipo. país, por ejemplo, yo que no soy del centro de México, la primera vez que fui dije, ah, cabrón, esto es México. O sea, hasta uno de aquí mismo se sorprende de lo que Sí, ve. Faraón, es que nosotros somos de Zacatecas, te voy a Ujú. platicar un poquito, pues este estado es uno de los más pobres que hay aquí en México. Es como, son de los 32 estados, pues es el 29 más pobre, y acá pues lo top, acá lo VIP, por decir, pues sería Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pero la mayoría de estados que están en este país, créeme que tienen tanto su cultura diferente como sus pros y sus contras. Varía mucho aquí, es muy diverso este país. Principalmente te lo digo porque nosotros se nos hace innovador incluso platicar con algún norteño, que serían los que nosotros estamos en el centro de México. Exactamente somos el corazón de México, Faraón. Ujú. Y hay norteños que tienen un acento diferente, que hablan, oye, ¿cómo está, cabrón? Y en el sur de México, pues, ¿cómo hablan los yucatecos? Sí, o sea, varía mucho la lengua, sí, varía mucho la cultura. Así que, pues, yo, como también voy a investigar muchísimo más de España como de otros países, te invito a ti a tratar de diversificar en la cultura mexicana, porque, pues, no solamente es Ciudad de México, también está las playas de Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, por arriba Chihuahua, Nuevo León, los desiertos de México. Somos un país muy Ujú. rico en cultura y en parte nos ha ayudado mucho España a apreciar eso, porque tenemos también, de hecho te cuento que acá en Zacatecas tenemos muy arraigada la infraestructura española. No sé, la capital, César, no sé cómo se llama la que está aquí en el centro. ¿Pero qué exactamente? La capilla, ¿no? La chingadera esa que está al lado del... La catedral. La catedral. Tiene mucha arquitectura muy, muy hermosa y o sea, si tú vinieras al pueblo en Zacatecas Centro, haz de cuenta que estuvieras en un pueblo cultural en España. Es muy... heredamos mucho de eso. Esto me pasó en Colombia cuando estuve en Cartagena de Indias, que la ciudad amurallada, estás pasando por dentro y dices, bueno, esto podría ser eh, una ciudad grande, bueno, grande me refiero en su momento, Exacto. porque claro, estas ciudades al final han quedado pequeñas todas. Pero bueno, es lo que era una ciudad del, del 1500 en Ujú. España mismo, de ese tamaño, grande, y dices, sí, tiene la infraestructura, tiene su iglesia, tiene su fortificación, o sea, y es el mismo estilo. Sí, es un estilo europeo que se fue, que se llevó allí, y mira, yo lo veo que se adaptó
Y lo veo perfecto. Y lo que decías de las lenguas, porque allí, por ejemplo, compartís más de una lengua Exactamente. en el mismo México. No solo se habla español. No. Pero es que aquí nos ocurre lo mismo. Aquí también tenemos más lenguas. Claro. No sé si sea el que tienen... ¿cómo se llamaba? El catalán. El catalán. Catalán, por ejemplo. El euskera, Euskera. que no sé de dónde coño ha salido, pues no se parece. No se parece a ningún idioma de los que hay alrededor. Pues está Portugal, está al lado, está Galicia al lado, está Francia, está... Y es algo que así pronunciado te parece más cercano el japonés que el Wow. español. Nada como que lengua. ver, haz de cuenta. No sé de dónde ha salido esta lengua. Oye, Faraón, ¿y alguien de, por ejemplo, tú de que eres de Mallorca, entiende algo de catalán? A ver, Mallorca fue conquistada por Jaime I el Conquistador, que era el rey de Aragón. Y trajeron a los varones de Cataluña, digamos que como del condado de Barcelona, para ayudar a la reconquista. Porque la península ibérica, toda España básicamente, Ok. casi toda, fue conquistada por los árabes, no, por el mundo musulmán. Y luego cuando empezó lo que se llamó la Reconquista, se fue bajando del norte hacia el sur. Y los reyes aragoneses fueron los que reconquistaron la isla. Y entre las lenguas hablaban el catalán. Con lo cual aquí se habla el mallorquino catalán, aparte del castellano. Ok, O ok. sea, son cooficiales las lenguas, se pueden usar indistintamente. Ok, ok. Mira, qué buenos datos. Yo creo que parte del idioma de España, bueno, de sus lenguas, viene de distintas colonias que había, ¿verdad? Por ejemplo, el castellano viene de Castilla, algo así, tenía entendido. Bueno, viene todo de lo que era el Imperio Romano, el latín, Ok, que por eso las lenguas latinas son romances. ok. Y luego sí que es cierto que el tipo de lo que era el castellano más o menos actual sí que venía de la zona de Castilla. Luego, por ejemplo, el aragonés, que era la lengua que traía el rey Jaime I, digamos que acabó siendo... eh, sí, digamos que echado un poco de lado por el catalán, que claro, ahora el aragonés a día de hoy no es una lengua, es un dialecto. Oh, Están intentando luchar porque sea una lengua, pero inicialmente es dialecto. dialecto. Igual que aquí con el catalán tenemos la lucha, lo que es Baleares, que son las islas donde yo estoy, y Valencia, porque estamos peleando porque es cierto que hablamos catalán, pero tenemos tantas variaciones dentro que casi sería otra lengua. Claro, claro. Por Más o ejemplo, menos ahora como si nosotros peleásemos por decir esto es castellano o no es castellano lo que hablamos, es español. Dices, ¿nos entendemos de momento? Sí. Pues entonces es la misma lengua. Mientras nos entendamos perfectamente, Con alguna eso. cosa que se escape, pero... Ujú. a mí se me hace muy, muy increíble que ustedes puedan hablar varias lenguas, porque por ejemplo aquí en México no solo manejamos el español, ¿verdad? También hay gente que habla las lenguas antiguas como el náhuatl, pero aquí en México nadie habla náhuatl, o sea, solo los que, muy pocas personas. Los En cambio, indígenas, indígenas, ¿sí o no? ándale, sí, solo ellos. Y allá en España se me hace muy curioso que gran parte de la población sí puede hablar otra lengua. Bueno, claro, al venir de una misma base, las mismas raíces, pues... Yo, por ejemplo, incluso sin haber estudiado francés en mi puta vida, Wow. o bien escuchando o bien leyendo, según la palabra, ya me viene más o menos... Puedo saber lo que significa. ¿Por qué? Porque el catalán o el mallorquín, al estar pegados geográficamente, hay muchas palabras que bien o por escritura o por sonido se asemejan. Ujú. Claro. Claro, no te voy a hablar francés, pero sí que voy a poder entenderlo.
Si me dedicase a lo mejor a estudiar francés, pues seguramente me sería mucho más fácil que, por ejemplo, el inglés o el alemán. Porque Claro. tienen la misma raíz. Mira, un ejemplo muy fácil. Em, queso. Queso aquí se dice formatge. Y en Francia se dice fromage. Lo mismo, exactamente, casi lo Y mismo. dices formatge, fromage, que se escribe fromage. Y dices, claro, se cambia la R de lado, pero es lo mismo. Exactamente. Claro. Como el Y luego, brasileño, el portugués, más bien. efectivamente, claro, también pegado a nosotros, con lo cual es muy similar. Exactamente. Claro, Luego el claro. italiano te llega y te dice, no se dice tampoco queso, se dice formaggio. Y dices, coño, es lo mismo. Lo mismo. Claro, tenemos Joder. facilidad en ese aspecto. El gallego es lengua romántica, o sea, es una lengua latina, el catalán también, el castellano también, son lenguas romances, con lo cual tienen la mayoría de palabras la misma raíz, así que más o menos se puede llegar a entender y hablarlos. Eso sí, uno nacido en zona bilingüe, evidentemente lo tiene muchísimo más fácil que el que solo está en una zona monolingüe. Exactamente. Que aquí ocurre, los que viven en Madrid les cuesta, por ejemplo, mucho aprender luego otra lengua. Y nosotros, de las del Estado, pues en principio nos es mucho más fácil. Porque pues naces y pues vas creciendo y vas escuchando las dos lenguas, ¿no? O sea, ya Efectivamente, al mismo tiempo. como eres una esponja y pues tú recibes y recibes información y puedes hasta incluso ser trilingüe, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Exactamente. Ojalá haber prestado atención de niño y tener ahí. Sí. Nosotros también, Faro, estamos bien pendejos para el inglés. Oye, Faro, pues ya finalmente para cerrar el podcast del día de hoy, que te agradezco muchísimo por aceptar la invitación y espero que en un futuro, pues se me acaba de ocurrir una idea, no sé si en un futuro quieras hablar del vuelo de Malasia, el que se perdió. Ah, bueno, sí, se puede mirar algo de eso. Claro que sí, Faraón. Y pues alguna otra experiencia que quieras contar, pues créeme que estamos muy agradecidos porque vuelvas a aceptar. Y pues muchísimas gracias. Pues ya finalmente para cerrar el podcast, no sé si nos pudieras decir qué anécdota personal o experiencia ha tenido el investigar o hablar sobre el Titanic que te haya dejado una impresión duradera o que haya cambiado tu perspectiva sobre el evento que pasó, la desgracia. Bueno, a ver, está siempre el tema que ya lo hemos hablado, que era el de cuanto más te vas adentrando y más te vas acercando a lo que fue en sí realmente la tragedia, es cuando, digamos, que más cosita te da porque piensas, hostia, es que esta gente murió en la oscuridad. Es que esta gente son estas cosas que es duro realmente. Porque no es lo mismo que lo veas en una película, que luego empieces a recrearlo y vayas viendo esa parte de está todo oscuro, la voz se pierde porque tú gritas pidiendo ayuda y oyes que tu voz se va y no te vuelve. No hay respuesta. O sea, es que hay. Yo creo que sí, la parte de los minutos finales de los que allí murieron. Esa parte es muy dura realmente cuando te paras a pensarla. Y fíjate, antes de acabar, que tengo que decir esta porque me ocurrió viendo una película de animación sobre el Titanic, que fue un puto desastre. Porque se les ocurrió la genial idea de meter como protagonistas una familia de ratones. Había magia, había princesas, había los animales marinos por ahí que también se comunicaban entre ellos. Y la película acaba que tras el naufragio no muere nadie, con lo cual queda como algo así feliz. Y toda la gente es salvada por los pulpos y por las ballenas. Claro, como que no. No, no, no. No, no. Como faltar el Si respeto a quieres, la sí, memoria. efectivamente, si quieres poner un final feliz, cuenta otra historia o invéntatela. Exactamente. Hay que No, hablar no de la pintes. realidad. O sea, no. Efectivamente. Se alejaron Además, muchísimo. los niños son pequeños, pero no son tontos. Y no hay que Exactamente. tratarles como tontos. No. Hay que enseñar O sea, la realidad de las cosas a veces. efectivamente. Yo siempre he dicho que un niño este pequeño tiene que saber lo que es la muerte.
Claro, O sea, claro. yo no sé allí. Bueno, allí tenéis bastante arraigado el tema de la muerte, ¿no? Tenéis. Pues fíjate, porque aquí antes yo me acuerdo que cuando moría alguien, los niños iban a los funerales, iban al cementerio, no pasaba nada. Ibas al velatorio a ver a la persona difunta y ya está. Te podía impresionar, sí, no te lo voy a negar, pero ya está, nada más. Pero yo es que veo los niños de ahora y los padres con 10 años no los han llevado nunca a un funeral, ni al de sus abuelos. No, O sea, no sé ahora el tabú este que está causando la muerte en esta sociedad. exactamente, No sé pues si allí ocurre igual. sí, pues más que nada los padres se han hecho, un poco más, family friendly, haz de cuenta, más, Sí, sí. no enseñan las Y realidades, no, y al final la vida no es eso. no, exactamente, Pero bueno, ya está. Esto era el detallito que me ha venido ahí a la perfecto. cabeza. Sí, claro, claro. ¿Algo más que quieras añadir, César Macías? No, pues, no, qué curioso fíjate que me gustó mucho esta última parte del podcast donde compartimos como un poquito más de lo que viene siendo, se podría decir, nuestras culturas, nuestro día a día. Y pues, la verdad es que estaba muy, muy interesante cómo cambia la balanza de aquel lado. Y pues sí, bueno, pues muy, muy, muy agradecido porque hayas venido aquí a este podcast, la verdad. Teníamos la idea de traer un invitado y qué mejor que hacerlo de esta forma, ¿no? Traer un tema que es bastante interesante y sobre todo de traerlo de otra parte del mundo donde podemos aprender más cosas de allá. Entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho de lo que se habló en este episodio. Yo también estoy satisfecho, me ha gustado mucho. Bueno, yo ya lo digo aquí. Estáis invitados si queréis venir algún día. Si me queréis hablar de nahuales, yo aquí lo acepto. O de duendes, que creo que también Sí, se toca sí, mucho en aquí México. Sí, mucho te toca eso. La temática duende y nahuales, si queréis contar algo, bienvenidos seréis. aquí leyendas no faltan en México. Aquí hay leyendas de todo. La Llorona, de La todo, la chiquilla, neta. De todo, todo aquí. Las momias, todo. las No, momias son el preciosas. jinete sin Has cabeza y la dicho, verga. has dicho momias. Momias. De Si me Guanajuato. dejáis, si me Claro, dejáis, claro. os cuento, es que, madre, ¿cómo se me ha ido de la cabeza si es de mis favoritas? La leyenda urbana o realidad de la momia que iba en el Titanic. ¿En serio? Ojo, Ah, cabrón. en serio. A ver. No, En claro. serio, Claro. la momia de la princesa Amon-Re. No, Amenra se llamaba la muchacha. Bueno, sobre el 1898 creo que era. No, mentira. Eso era el libro de... Eso era otro... Joder, es que tampoco lo he contado. Pero bueno, contaré el de la momia y lo otro ya os lo dejaré para otro día. Claro que sí. ¿Sale? Joder. Pues resulta que pocos años antes de que zarpara el Titanic, los ingleses, como no, siempre en medio, 3 amigos ingleses se fueron al Cairo, en Egipto, y compraron una momia recién desenterrada. ¿Vale? Dijeron, oye, venden una momia, la compramos. Les llega la momia al hotel donde estaban, sacan el sarcófago, lo abren, ven a la momia y uno de los 3 compradores se asusta tanto o le impresiona tanto que se fue corriendo de la habitación y nunca más se supo de él. Desapareció. Y eso, bueno, vale. Estamos aquí hablando de la maldición de la momia, porque evidentemente ponía Claro. el sello, la típica maldición de que el que perturbe el sueño eterno será castigado. Bueno, vale, se va uno. Al día siguiente o al otro de los 2 ingleses que quedan se va a ir a cazar. Y tiene su sirviente o esclavo, que en aquella época venía a ser lo mismo, y le dice que le prepare un arma para ir a cazar, ¿vale? A que le prepare el arma y cuando se la va a dar, el arma se dispara
y este hombre pierde el brazo. Es decir, al otro inglés que había comprado la momia, pierde un brazo. El tercero se acojona y dice, mira, yo cojo un barco, me voy a Inglaterra y que se quede ahí la momia. Cuando llega a Inglaterra resulta que lo ha perdido todo. Absolutamente todo. Se ha quedado sin dinero, se ha quedado sin casa, no tiene nada. Y lo único que tiene es, digamos que la momia. Así que la acaba vendiendo. El siguiente que la compra es una persona que tiene una empresa textil. Es que es una maravilla toda la historia. Cuando le traen la momia de Egipto a Inglaterra, este buen hombre acaban de ver la momia, se van para la casa, tienen un accidente de coche y se mueren la mujer y el hijo en el coche. Y vale. Llega la momia a la casa, a los 3 o 4 días, se le quema la casa. Este hombre, ¿qué hace? Dona la momia al Museo Británico. Uno de los transportistas, cuando han dejado la momia, cuando se está yendo, tiene un accidente y muere. 2 de los trabajadores de la planta donde está la momia enferman y mueren. No se sabe de qué enferman y mueren a la semana. La pobre mujer de la limpieza está limpiando al lado del sarcófago. No mames. Y se le cae una estela egipcia, las típicas trozos de pared que están escritos con jeroglíficos. Ajá. Se le cae encima y muere aplastada. El museo dice, los trabajadores no quieren estar donde está este sarcófago, esta momia. Exactamente. Así que ponen la momia a la venta. Y la compra un estadounidense. Y este buen hombre viaja a Londres, compra la momia y la embarca en el Titanic. Y creo que ya sabemos lo que pasó en el Titanic. Y se cae el Titanic. No mames. La maldición de la momia. Pues no lo sé, pero es una historia que me parece maravillosa. Oh, no mames. Bueno, lo bueno que A se hundió ver. esa madre, ¿no? Con el Titanic. Imagínate. Pinche chingada. Bueno, igual están ahí los pobres peces que van por encima Sí, y ya. con la maldición y van cayendo y muriendo, amontonándose encima. Fíjate qué pendejada, güey. Ay, no. No sé, evidentemente, leyenda urbana, por cómo pinta, ¿no? Pero Claro, claro. Sí, pero pues se saló. Es bien saladota la pinche momia. Muy sí, bien. sí. Oye, Faraón, pues mira, para despedirnos nosotros tenemos aquí una temática en especial en el podcast, que es mandar a chingar a su madre a todos los espectadores. No sé si quieras hacernos el placer de hacer golpear como hacia la cámara y decir a ¿Sí? chingar a su madre. Es un saludo que tenemos aquí en México. ¡Ah, su madre! Esto me suena. A ver, ¿cómo lo podría traducir? Que Como... te folle. No, así. Algo así. A tomar por culo. A tomar por culo, culo. exactamente. Exactamente. Bueno, ¿has dicho chingar a tu madre? No, Chingar, A chingar a a- chingar a su madre. En general. en general. Exactamente. Pues venga, ¿por qué no? Claro que Yo sí. venía a jugar. Bueno, Y tapas la cámara. exactamente. Venga, pues. Despedida, nada. pues muchísimas gracias por ver el capítulo número 13 de Impredecible Sin Rumbo. Yo fui el Like Amarillo con mi compañero César Macías. ¿Algo que quieras añadir, César? No, pues nada más, ya estoy satisfecho. La verdad que qué buen episodio, primer invitado, muy feliz, espero que nos volvamos a ver y cuando quieras, Farón, nos ponemos de acuerdo para ir a tu podcast. Claro que sí, Faraón. Estupendo. Te lo Sí, sí. tenemos prometido, claro que sí. Yo encantado. Pues nada, gente, muchísimas gracias por ver el capítulo. Las redes sociales en la descripción. Faraón, ¿cómo te podemos seguir? ¿En dónde te encontramos? ¿Podrías indicarnos? Por ejemplo, en YouTube, El Café del Misterio Podcast. En iVoox, El Café del Misterio. En TikTok, El Café del Misterio. Y en Facebook también, curiosamente, con el nombre del Café del Misterio también. ¿Quién sabe? Bueno, por y qué? en Spotify. El Café del Misterio. Muy bien. Pues Tengo un episodio sobre el Titanic ahí. claro, no, pues Ok. gente, Ojo. si que lo quieren ir a ver, están abiertos a todas las redes sociales de Faraón, escuchen sus podcasts, es una persona que tiene un vasto conocimiento, es muy sabedor de estos temas y créanme que se van a entretener viendo sus episodios que tenga en su podcast. Así que pues sin nada más que añadir, muchísimas gracias Faraón, muchísimas gracias César un día más, episodio número 13 y pues bueno, Faraón,
Los puedes, pues si quieres puedes proceder, cuando quieras. Procedo con el... Claro que sí. Claro, ¿Chica su claro. madre? Claro que sí. ¿Qué ¿A dónde chica su van? madre? A chingar. ¿A dónde su se van? madre. ¡A chingar a su su madre! madre! A tomar por culo.